Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Gálatas capítulo 1, verso 13, donde Pablo usa un término que es un término importante en relación a la iglesia de Dios. Dice, porque ya habéis oído acerca de mí en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, en la Biblia encontramos el término la iglesia de Dios. Ese término es aplicado claramente a la iglesia de Cristo, que es la misma iglesia de Dios, la cual Jesús compró con su sangre. Ahora, ese término bíblicamente se usa en singular y se usa en plural. Singular para referirse a todos, en cualquier lugar, en cualquier época, en cualquier país, que han sido renacidos por el Espíritu Santo. Aquellos que han sido perdonados por la sangre del Cordero y han sido bautizados en un solo cuerpo. En ese sentido, solo existe una iglesia. Nosotros no somos de otra iglesia que Martín Lutero, ni somos de otra iglesia que el apóstol Pedro o que Pablo. Todos los que son de Cristo pertenecen a la única iglesia por la cual Jesús murió. Los que han experimentado el perdón de sus pecados, los que han sido renacidos por el Espíritu Santo. En ese sentido, solo hay una iglesia. En ese sentido, Pablo usa el término ahí en 1 Corintios 12:13, dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ¿sí? Eso es lo que en la historia de la iglesia se ha llamado la iglesia universal. Claro está que el catolicismo romano tomó ese término, se lo apropió y lo distorsionó. Por eso se llama la iglesia católica. El término griego y latín, katos, viene de universal, ¿sí? Pero en realidad la verdadera iglesia católica son no los que pertenecen al sistema romano, sino los que han tenido una experiencia con el Evangelio de Dios, de tal manera que sus pecados han sido perdonados y de tal manera que han nacido por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia también nos usa el término en plural. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios nos habla ya no de la iglesia universal, sino de la iglesia en una ciudad. Dice ahí 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces pasamos de lo universal, de lo invisible a lo visible, a la iglesia local en una ciudad. ¿Qué se refiere a la compañía de cristianos que vivían en la ciudad de Corinto? Claro que ellos no están aislados, ellos son parte de la iglesia universal, siendo la expresión visible en la iglesia local de Corinto. Ahora, esa realidad nosotros ya la conocemos. Yo no voy a hablar un poco de estos asuntos porque mi intención es hablar un poco más de los aspectos prácticos de la iglesia local, y hoy me voy a detener en la membresía de la iglesia local. Entonces, pero es bueno que nosotros entendamos esos términos para que nosotros nos ubiquemos en lo que vamos a hablar. Entonces, la iglesia de Cristo espiritual, universal, se manifiesta y se manifestó a través de la historia en iglesias locales donde los cristianos vivían en determinadas ciudades. Todos entendemos eso, ¿cierto? La iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en la Odisea, la iglesia en Pérgamo, eran iglesias locales. Ahora, en este panorama bíblico es muy fácil entender la iglesia local porque en aquellos tiempos no teníamos ciertos problemas como los tenemos hoy. ¿Sí? En esa época no existía la evidente división que existe en el cristianismo de hoy.
Hoy existen miles de denominaciones, miles de iglesias, a través de ministerios, de doctrinas, de muchas maneras. La historia de la iglesia, como lo estudiamos aquí juntos, ha sido el fenómeno de muchas dificultades, y el cristianismo que nosotros vivimos es producto de un desarrollo histórico que no ha sido muy bueno en algunos casos, en otros sí. Entonces, para nosotros hablar de la iglesia local se vuelve un poco más difícil. Ahora, las dificultades que han existido, la evidente división y los muchos problemas que existen en el cristianismo no deben minar nuestro ánimo ni nuestro deseo de vivir lo más cerca a las Escrituras, ¿sí? Como el Señor le dijo al apóstol Pedro, ustedes se acuerdan, el apóstol Pedro le está diciendo al Señor: Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Y el Señor le responde a Pedro: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Entonces, la división, los males y los problemas actuales del cristianismo, si bien no los podemos ignorar, eso tampoco debe ser una excusa para que nosotros vivamos de cualquier manera como iglesia. Nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestro propósito es poder caminar lo más cerca posible, mientras el Señor lo permita, a las Escrituras. Entonces, nuestro mayor deseo es que la expresión local de la iglesia en este lugar se conforme a la palabra de Dios. Por eso vamos a intentar comenzar esta pequeña serie en relación a la iglesia local y sus reuniones. Amén. Entonces, vamos a leer unos versículos que nos van a comenzar a mostrar un poco lo que queremos tratar hoy. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 16. Ahora, todos esos males actuales, ¿sí?, que no eran males de los cristianos del primer siglo, porque los primeros cristianos del primer siglo, todos sabían que los cristianos de una ciudad era una iglesia, ¿sí? Había esa diferencia entre la iglesia y el mundo. En Jerusalén, aún las personas del pueblo sabían quién era la iglesia y se apartaba de ella. Y el mismo hecho de que volverse cristiano implicaba un gran costo, era algo bueno para la iglesia porque no habían falsas conversiones masivas. En cambio, en nuestros días pues hay una división terrible. A veces no hay separación y no sabemos quién es cristiano, miembro de la iglesia, en su aspecto práctico, diferente al mundo. Y también lo que vamos a ver es que fruto de toda esa crisis en el cristianismo de hoy en día, se tienen conceptos erróneos en cuanto a la iglesia y sus prácticas. Por ejemplo, alguien decía, y eso son palabras muy sencillas, pero que a veces nosotros, aunque no las creamos o profesemos, en la práctica lo vivimos. Entonces alguien decía, es un concepto errado pensar, por ejemplo, que la iglesia es un club al que usted va el domingo a disfrutar. Y cuando hablamos de membresía, no estamos hablando de la membresía que usted tiene en un club, ¿sí? Otra idea errada es que la iglesia es un lugar de beneficencia, ¿sí? Otro lugar errado es que la iglesia es un lugar donde solo compartimos asuntos religiosos, ¿sí? O donde solo nos reunimos a escuchar la palabra para escuchar asuntos trascendentales, aunque eso pueda incluirlo. Un lugar donde yo puedo ir o no puedo ir, eso no afecta a mi vida cristiana, ¿sí? A veces los cristianos aún piensan, también fruto de las crisis y los traumas que muchos hemos vivido, que ellos pueden asistir a un lugar sin identificarse como ser parte de esa iglesia. Muchos van a escuchar la palabra los domingos simplemente como visitantes, ¿sí? También existe la falsa idea que yo puedo ser cristiano desvinculado de la iglesia. Yo me puedo bautizar, hasta yo puedo venir a tomar la cena sin ser miembro de una iglesia, ¿sí? Yo puedo vivir de cualquier manera y venir el domingo, porque no tengo un concepto claro de qué es la iglesia, entonces no tengo un compromiso. Entonces esas ideas falsas hacen que las iglesias tengan muchos problemas en cuanto a su vida práctica, ¿sí?
Es más, a veces es tanto la falta de compromiso o de entendimiento de los cristianos acerca de la iglesia que ellos fácilmente pueden dejar de frecuentar las reuniones de la iglesia sin ningún problema. Pueden tomar decisiones importantes en su vida sin someterse a los ancianos o pedir consejo. Hay cristianos que toman la decisión de irse a vivir a otro lugar, de casarse de cierta profesión, sin ni siquiera tener comunión con aquellos que hacen parte de la iglesia. ¿Sí? Como si lo que yo decidiera no me afectara a mi familia principalmente y a la familia de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? Ahora, no solo eso, sino nosotros debemos saber que tenemos una responsabilidad, que cuando alguien se sufre en la iglesia, yo debería sufrir con él. Y a veces nosotros podemos ser miembros de la iglesia y ni siquiera conocer a los otros cristianos que son miembros de la iglesia y que tal vez tienen necesidad o tal vez están sufriendo. Como alguien decía, cuando tratamos el asunto de la iglesia directamente, estamos tratando una enfermedad en el hombre. El hombre quiere vivir independientemente. Entonces, cuando se tratan estos asuntos, la carne se revela porque la carne no quiere sujetarse a Dios, ¿cierto? Yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero vivir de mi manera, yo llevo mi vida, mi familia como a mí me parece. Entonces, ese concepto de iglesia bíblico que genera ciertos compromisos, la mayoría de cristianos no lo tienen. ¿Sí? A veces solo incluimos a Dios y a la iglesia de Dios cuando nos conviene. ¿Sí? Hermano, estoy enfermo, vengan, oren. Hermano, se murió algo, venga, ayuden en el funeral. Pero cuando no nos gusta que se nos metan, ahí sí no nos invitan. Es una relación con la iglesia medio conveniente, ¿cierto? Y nosotros necesitamos tratar ese pensamiento, hermanos, porque es un pensamiento antibíblico, como vamos a comenzar a considerarlo. Este pasaje que vamos a leer nos muestra un poco la autoridad de la iglesia. Ahora, tenemos el trauma histórico, por ejemplo, del catolicismo romano, y si usted viene tal vez de una iglesia dominante donde se enseñorean de la fe de las personas, que esto va a ser un poco difícil de entender, pero en un espíritu correcto, con el carácter correcto, con el espíritu correcto, estas son cosas que son muy bíblicas y haríamos muy bien en considerarlas. Entonces, lo primero que vamos a entender es la autoridad de la iglesia, en el sentido de la autoridad que Cristo le delegó a sus hijos. Porque eso nos va a ayudar a entender la importancia de la iglesia y por qué deberíamos considerar la membresía de la iglesia con más sabiduría y con más profundidad. Jesús dice ahí, vamos a leerlo, Mateo 16, verso 18. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es muy interesante porque Pedro tiene la revelación de Cristo, que es la roca sobre la cual él va a edificar su iglesia. Y ahora, después de que hay un fundamento que es la revelación de Cristo, el Señor le entrega a Pedro una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Dice ahí, yo te digo que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces el Señor establece la iglesia y el gobierno de la iglesia como el ente que tiene la autoridad para recibir y para cerrar aquellos que quieren introducirse al reino de los cielos. Y eso definitivamente ha sido muy mal interpretado, pero hay una verdad muy interesante, y es que el Señor entregó la autoridad a la iglesia para ser su representante en el reino de Jesús aquí en la tierra. Tanto que Juan 20, verso 23, el Señor establece su iglesia como la autoritaria, como la que tiene la autoridad de parte de Él para reconocer quién es perdonado, quién no es perdonado.
Mira lo que dice Juan 20:23. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Ese retener y ese atar, algunos comentaristas llegan y dicen que era una práctica que tenían los rabinos de la época en un sentido judicial, ¿sí? La figura de la sinagoga tenía la figura de los rabinos, y ellos cuando ataban o desataban era que ellos tomaban ciertas decisiones religiosas en la comunidad a la que ellos servían, y esas decisiones eran tomadas con toda seriedad. Entonces ese lenguaje que Jesús le da a la iglesia es como si le estuviera diciendo: la iglesia tiene la autoridad de reconocer o de no reconocer qué persona es perdonada o qué persona no es perdonada, qué persona es incluida en el reino de Dios y qué persona no. Ahora usted puede decir: hermano Pablo, pero nosotros tenemos casos donde la Biblia no intervino en la Biblia y las personas eran salvas. Por ejemplo, Pablo iba camino a Damasco y se le presentó directamente el Señor y Pablo se convirtió, ¿cierto? Ahora, ¿qué le mandó el Señor a hacer a Pablo después? Ir ante un miembro de la iglesia para que ese miembro orara por él, reconociera que Pablo se había convertido y lo bautizara. Otro caso, Cornelio. Cornelio recibe el mensajero que es un ángel. ¿Qué hace el ángel? Ve y manda llamar a Pedro. O sea, Dios hubiera podido salvar o a través de un ángel directamente a Cornelio o a Pablo. Pero ¿por qué Dios mismo manda a Cornelio y a Pablo que se someta a la iglesia? Porque Dios y Jesús le dio las llaves de autoridad a la iglesia para abrir o para cerrar. Claro, eso tiene problemas porque esa autoridad se le dio a hombres pecadores, ¿cierto? Pero podríamos decir, hermano, que aunque la iglesia pueda fallar en su veredicto, la iglesia debe tener la capacidad de discernir quiénes son verdaderos miembros y quiénes no. Quiénes verdaderamente han sido perdonados y quiénes no. Quiénes verdaderamente tienen el Espíritu Santo y quiénes no. Yo podría decirle, hermano, que yo pondría al fuego mis manos para decir que algunos de los que están aquí son creyentes, que han sido perdonados y tienen el Espíritu Santo. Pero también podría decir que pongo mis manos al fuego que otros no. ¿Sí? Porque en la medida que usted comienza a andar con Cristo, predica el Evangelio, usted sabe cuándo un creyente responde al Evangelio y de qué manera. Pero también usted sabe cuándo alguien no es creyente. ¿Cierto? Y esa autoridad el Señor se la dio a la iglesia. Y aunque en el aspecto universal y espiritual tal vez no podamos ver a profundidad, en el aspecto local y práctico nosotros debemos tener una clara identificación de quiénes son miembros salvos y quiénes apenas son visitantes, hermano. Quiénes pueden venir a tomar el pan y quiénes no. ¿Cierto? Autoridad de la iglesia sobre predicación del evangelio y sobre discernir quién es perdonado y quién no. Ahora vamos a ver autoridad de la iglesia para expulsar miembros de ella misma. Ahí mismo, Mateo 18, verso 15. Mateo 18, verso 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Mas si no te oyere, toma un consigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Cuál es el último ente en la escala de la disciplina? ¿Cuál es la autoridad que el Señor estableció aquí en la tierra? La iglesia, hermano. Y eso no se refiere a la iglesia universal, porque de aquí a que reunamos a la iglesia universal para tratar un problema, vamos a gastar un gran tiempo. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia local.
Entonces la iglesia local tiene la autoridad de considerar el pecado de un hermano que no se ha arrepentido en varias instancias y tiene la autoridad de ¿qué? De expulsarlo. Tiene la autoridad de ¿qué? De decir este es un gentil. De decir este no es creyente y tengámoslo como no creyente. Un asunto serio, ¿no? A veces nosotros vemos la iglesia de otra manera, ¿cierto, hermanos? Pero según el concepto bíblico, el Señor le entregó una gran autoridad a sus hijos reunidos. O sea, la iglesia tiene la capacidad de moldear, acompañar y supervisar la vida espiritual y moral de sus miembros. ¿Por qué? Dice ahí en el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. O sea que el Señor respeta en el cielo la decisión tomada por la iglesia. Y hermano, no estamos hablando de la decisión tomada por el anciano, ni siquiera la decisión tomada por los ancianos, no, la decisión tomada por la iglesia. O sea, el cielo respeta cuando la iglesia dice definitivamente esta persona no se sujetó, quiso vivir en pecado, no lo consideramos como hermano, Señor. Qué cosa seria, ¿no? ¿Por qué? Dice ahí más adelante, en el 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, la autoridad de Cristo está en medio de nosotros. Entonces, la vida de la iglesia, el andar como cristianos, nuestra comunión no debe ser superficial. ¿Por qué? Porque Cristo está en medio de nosotros, hermano. Amén. Tanto es que la Biblia nos da ejemplos de cosas así. 1 Corintios 5, verso 3. Dice, 1 Corintios 5, verso 3. Pablo está tratando un pecado en la iglesia. Y mira lo que él hace. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que decía Jesús, donde están 2 o 3 en su nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros, hablando de los cristianos en Corintio, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 13, porque los que están fuera Dios quitará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. O sea que la iglesia tiene toda la autoridad para quitar. Claro, ella tiene unos principios. Ella tiene unos, como decíamos ahora, unas instancias para tratar el pecado. Pero en últimas tiene la autoridad como el reino de Jesús aquí en la tierra expresado en iglesias locales de tratar ciertos asuntos. Entonces, cuando hablamos de la autoridad de la iglesia y el ejercicio de la autoridad de la iglesia, necesitamos tener claro, hermano, quiénes hacen parte de una iglesia local. ¿Quiénes son sus miembros? Porque Pablo dice reunidos para tratar ese pecado. Entonces, si fuéramos a reunir para tratar un pecado, ¿quiénes deberían estar en esa reunión? ¿Sí? Si la iglesia es la que reconoce y trata ciertos asuntos, ¿quién es la iglesia? ¿Sí? Todos diríamos, pues los que tienen el Espíritu. Sí, pero es que eso no se ve. Hay cosas en las Escrituras que nos muestran más claramente quiénes son los miembros de una iglesia local en su aspecto práctico. Principalmente, ese es el aspecto que por lo menos yo sé que lo vamos a tratar más adelante, pero principalmente uno de los ingredientes visibles de un cristiano que él asume el evangelio y decide públicamente ser parte de la iglesia es el bautismo. Vamos a leerlo ahí en Hechos 2, verso 41. Ahora, es cierto que lastimosamente la falta de discernimiento hace que nosotros bauticemos cabras. ¿Sí? Es un pecado del cual necesitamos pedirle al Señor que perdón y necesitamos considerar el asunto. Es más, hermanos,
Yo les decía esto a los hermanos en estos días. Hermanos, si yo quiero que ustedes entiendan esto como algo local. Yo no quiero meterme en los problemas de otro lugar, porque a mí el Señor no me ha puesto a pastorear en otro lugar. A mí no me ha puesto el Señor a cuidar la iglesia tal, no, a mí no me ha puesto el Señor en ningún otro lado. Estos asuntos que vamos a considerarlos por causa de problemas que estamos viendo entre nosotros, no en otros, entre nosotros. Yo les decía a los hermanos, confiando en el Señor, así podamos ir a muchos campamentos. Los hermanos que quieran bautizarse, que vivan en nuestra localidad, tienen que pasar por algún proceso. Porque ¿qué pasa? El campamento es un momento de muchas emociones. La persona emocionada va y se bautiza, pero ni siquiera se ha arrepentido. No ha confesado sus pecados y no tiene el Espíritu Santo. Y volvemos con una persona bautizada que sigue viviendo en pecado, sigue viviendo en la carne, sigue viviendo en el mundo, pero se cree cristiano porque lo bautizaron en un campamento. A veces los hermanos en el campamento no tienen cuidado de predicar el evangelio. A veces los hermanos en el campamento no tienen cuidado de preguntarle a la persona si cree. A veces los hermanos en el campamento no tienen distinción si es niño o es adulto. Y eso trae problemas, hermano, para la vida de la iglesia local. ¿Sí? Entonces, para los hermanos que se quieran bautizar en medio de nosotros, vamos a tener unas reuniones con ellos. Vamos a tratar de pedirle sabiduría al Señor para no bautizar cabras. Porque ya hemos pecado en eso varias veces, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos que era niño lo bautizaron y siguió viviendo con el anticristo? No hubo conversión, no hubo nacimiento, no hubo nada. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos pedir discernimiento, hermano, porque hasta en los aspectos más prácticos no hemos tenido la suficiente sabiduría. El fracaso nos enseña, hermano, pero no podemos seguir haciendo las mismas cosas como las hemos hecho. Pero bíblicamente este era un ingrediente muy importante, el bautismo. Dice ahí en Hechos 2:41, era el primer paso de la vida cristiana, no el único. Antecedía el arrepentimiento y la fe. Pues más cuando se llega al bautismo sin arrepentimiento y fe, ahí solo es un chapuzón, piscinazo. Así que los que recibieron su palabra, o sea, usted no puede ser bautizado si usted no ha recibido la palabra, hermano. Que ese es el pecado que vemos a veces. No hay un recibimiento claro y profundo de la palabra. La persona, como decía Dieguito, ni siquiera sabe que es un pecador. Ni siquiera ha llorado por sus pecados, ni siquiera se ha afligido de su maldad. Pues ¿cómo va a entender el evangelio? Entonces a veces estamos bautizando y alguien dice, el niño ve, yo bautícenlo. No recibió la palabra, no se arrepintió, no creyó y lo metimos en el agua. Y cuando él sale le decimos, bienvenido, le abrimos la puerta, pero no bíblicamente, hermano. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, este bautismo, que era la expresión pública de la fe, era muy importante porque la persona estaba reconociendo públicamente que cortaba con sus raíces y su tradición judía y se identificaba públicamente con Cristo y con la iglesia de Cristo. Ese es el bautismo. Entonces, el nuevo miembro era reconocido porque tenía el valor de bautizarse públicamente, desafiando su tradición judía e identificándose con Cristo. Entonces la iglesia, como él públicamente lo había reconocido, la iglesia le recibía. ¿Cuántas personas vienen a comer el pan sin bautizarse, hermano? ¿Sí? Hermano, es un pecado que nosotros como iglesia permitamos eso en medio de nosotros. Porque la persona debe haberse identificado públicamente con el evangelio. Nosotros no deberíamos recibir una persona como cristiano mientras ella no tenga la convicción para públicamente reconocer que ahora es de Cristo.
Y si no tenemos la autoridad para reconocer que es un hermano porque no se ha bautizado públicamente, tampoco tenemos la autoridad para recibirle en la mesa. Y todos los privilegios y deberes que tiene el cristiano, como vamos a estudiar. Porque el cristiano tiene privilegios, ¿cierto? Pero también tiene deberes. A veces llegan personas, hermano, no sabemos cómo ha vivido, no sabemos qué es esto. Viene de vez en cuando el domingo, aparece, desaparece. Y a veces es osado, pasan a la mesa. Hermano, y nosotros como iglesia debemos comenzar a crecer en esos aspectos. ¿Sí? Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que inmediatamente ellos confesaban públicamente ¿qué pasaba? Dios lo añadía a la iglesia. Entonces estaba muy unido el bautismo al recibimiento en la iglesia. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque nosotros como iglesia debemos identificar cuáles son los nuevos creyentes que expresaron su fe públicamente y recibirle también públicamente como ahora parte de nuestra familia. Y deberíamos traerles acá y decir, iglesia en Ciudad Bolívar, estos son los nuevos miembros que el Señor ha añadido a la comunión. Recibámosles, orémosles y ahora acompañémosles en ese proceso. Porque no es solo una obra de Dios en el que cree y se identifica públicamente, sino también la iglesia debe estar con los brazos abiertos ahora para cuidar al nuevo creyente en Cristo, que es un niño en la fe. ¿Sí? Mire por ejemplo lo que sucedió en Jerusalén. Y la iglesia en Jerusalén tenía, aunque eran muchos miembros, ella tenía cierto discernimiento en esa manera como recibía a los nuevos creyentes. Hechos 9, verso 26. Dice, Pablo se convirtió en Damasco, pero ustedes recuerdan que Pablo era un perseguidor. Entonces cuando Pablo llega a Jerusalén, la gente, los hermanos no le quieren recibir porque le conocían. Y a veces esa prevención, hermano, no es mala. Por ejemplo, nosotros tenemos una pregunta que nos es difícil responder, porque generalmente nosotros nos reunimos en las casas. Entonces alguien le pregunta a uno, bueno, hermano, yo tengo una persona que le estoy evangelizando, pero ella tiene... ¿La puedo traer a las reuniones o no la puedo traer? Y verdad que es una pregunta importante. Entonces Pablo llega a Jerusalén y los hermanos, ¿qué hacen? Lo evitan. Porque no sabían qué había pasado en la vida de Pablo. ¿Cierto? Hermano, y eso pasa a veces entre nosotros. Hay personas que vienen y no sabemos. Yo les pido perdón, hermano, pero hay personas que yo no me les sé el nombre. No sé su vida. ¿Es casado? ¿Es soltero? ¿Tiene hijos? ¿Divorciado? ¿Por qué se reúne ahora con nosotros? ¿Dónde se reunía? ¿Cuánto tiene de cristiano? A veces nosotros no preguntamos esas cosas, hermano. Puede llegar, no sabemos, como en el caso de Jerusalén, un posible asesino. Imagínense. O cosas así malas. ¿Y qué pasan, hermano? Un posible violador. Un posible ladrón. Nosotros hemos tenido experiencias de personas que llegan, hermanito, y comienzan a pedirle plata a todo el mundo. Entonces la iglesia debería tener discernimiento para recibir los miembros que llegan, hermano. ¿Sí? ¿De qué iglesia viene? ¿Por qué viene? Porque son preguntas que deberían ser saludables y, hermano, póngame cuidado, normales. Es normal que a usted le preguntemos, hermano. Es normal que nos interesemos. ¿Cómo vamos a recibir una persona en la comunión donde nuestra comunión es muy sencilla, pero es de mucha confianza? Nosotros abrimos las puertas de nuestras casas, hermano. Nosotros tenemos hijos, hijas, niños pequeños. ¿Ustedes no creen que es razonable y lógico tener cierto cuidado, hermanos? Entonces, ¿qué hace la iglesia en Jerusalén? Tiene cuidado.
Entonces dice, cuando llegó a Jerusalén en el 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense, es que él entraba a las casas, cogía presos a los hermanos, los golpeaba y algunos llevó a matar. Pues ¿cómo lo iban a recibir, cierto? Cualquiera tendría miedo. Entonces Bernabé, mire la sabiduría de Bernabé. Ahora, no con esto estamos diciendo que la iglesia se va a volver cerrada, hermanos. Yo quiero que me entiendan el espíritu de lo que quiero hablar. La iglesia no puede ser cerrada, la iglesia es puerta de Dios para los hombres. Pero hay que tener sabiduría cómo recibimos a los hombres, ¿cierto? Entonces Bernabé, mire, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Hermano, cuando usted traiga una persona a la comunión, nosotros lo mínimo que esperamos es que usted nos llame aparte y nos cuente cuál es la situación de la persona que usted trae. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Es creyente? ¿No es creyente? ¿Sí? Entonces usted debería tener esa conciencia, hermano. ¿Es casado? ¿No es casado? ¿Hijo único? ¿Profesional? ¿Empleado? ¿Vago? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Saber qué es? ¿De qué viene? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos guiar a Cristo? ¿Cómo podemos orar? ¿Sí me está entendiendo, hermanos? A veces somos tan descuidados con las personas que traemos. Hay personas que llevan más de un tiempo acá y nunca nos la han presentado ahí, hermano. A veces nosotros, de verdad, hermano, nosotros oramos por cada uno de ustedes con nombre. Y hay algunos por los que no podemos orar porque no les damos ni el nombre. Y eso se ve el descuido a veces o la ignorancia de lo que es ser iglesia local, hermanos. ¿Sí? Nosotros pensamos que ser iglesia local es no tener un título en la puerta del salón o reunirnos en las casas. Ay, hermanos, eso es ignorancia. Es mucho más allá, hermanos. Mucho más allá. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, una vez ellos saben lo que Dios había hecho en la vida de Pablo, ¿qué hacen? Le reciben, hermano. O sea, no es que no queramos, no, alguien estaba pensando, uy, el hermano se pusieron serios ahora sí. No es que no querramos recibirle, hermano, pero sí queremos recibirle de la mejor manera, como el Señor nos enseña. Y estaba con ellos en Jerusalén, o sea, la iglesia le recibió y dice, y entraba y salía. O sea, eso habla de la comunión que él tuvo con esta iglesia, ¿no? Entonces nosotros debemos recibir los nuevos miembros, hermano. Reconocer que son miembros. Señor, tú perdonaste a este pecador, lo has limpiado con tu sangre, le has dado tu espíritu. Él se bautizó públicamente y ahora lo recibimos. Y como iglesia los recibimos, hermano. Deberíamos aprender a recibir a nuestros hermanos. ¿Y por qué no apartar un tiempo para edificarlos a ellos como nuevos creyentes? Acompañarles. De eso vamos a hablar en la reunión de varones. ¿Sí? Ahora, no solo recibirlo, porque ese recibimiento es importante, pero además de recibirlo, hay que enseñarle que él como creyente ahora tiene compromisos, como miembro de una iglesia local. Compromisos de congregarse, compromisos de someterse, compromiso de enderezar su vida, compromiso de participar en las reuniones, compromisos de participar económicamente con la iglesia. Son compromisos que tiene todo nuevo creyente, ¿cierto? Y a veces la persona llega y ella piensa que su único compromiso es llegar el domingo. Y a veces se esfuerza por llegar temprano, a veces no. Pero ella viene y se va y cumplió. Hermano, eso no es la vida de iglesia. El nuevo creyente necesita saber qué es ser iglesia, qué es ser un miembro. Porque ese conocimiento le da una identidad y un compromiso. Entonces no es malo, hermano, nosotros pensar en tener ciertas entrevistas con aquellos que están llegando a la comunión, hermano. Y contarles cómo es el asunto. Porque
Porque es que hay personas que... Yo un día hablaba con una persona y él decía, no, yo ya estaba en una denominación, ya era todo obligado, ya todo era impuesto y acá es chévere porque... O sea, lo que él me está diciendo acá es chévere porque no hay compromiso. Y yo decía, este sinvergüenza no ha entendido. No he entendido. No, y de verdad, hermano, a veces podemos venir y no venir. A veces el cristiano se desaparece 15 días y uno piensa, ¿será que lo mataron o pasó algo? No sabemos si está enfermo, no sabemos. Y viene a los 20 días así como si no hubiera pasado nada. Toma decisiones. A veces le cuentan, hermano, me voy a casar. ¿Con quién? Pero sí, eso pasa, hermanos. Porque no tenemos entendimiento del sometimiento y del compromiso que tenemos como miembros los unos a los otros. Y eso hay que explicárselo al nuevo creyente. Ahora, no solo el compromiso del no creyente, nosotros que estamos... Mire este pasaje, Hechos 20, verso 28. A mí me hicieron una vez esta pregunta y de verdad que me la hacían en otro ambiente, pero la pregunta es muy cierta. Una vez, en un ambiente de esos bien nocivos del cristianismo en estos días, entonces no sé cómo llamarlo, un líder, un pastor, llega él y me decía, bueno, hermano Pablo, ¿cuáles son sus discípulos? ¿Cuántos son? Y él decía, los míos son tantos y son tales. Entonces yo, porque era un ambiente bien nocivo, donde de esos ambientes cristianos de nuestros días. Pero mire que a mí este pasaje me ha hecho pensar mucho, hermanos. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo pensaba en esa pregunta fue hace algunos años. Entonces yo pensaba, ahora la pregunta del hermano, bueno, es un ambiente nocivo, pero aquí hay una cosa interesante. Los ancianos tienen que saber cuál es el rebaño sobre el cual el Señor los ha puesto. Porque la Biblia dice que por ellos se nos van a pedir cuentas. Entonces yo a veces quedo en un dilema. Con mi papá quedamos en un dilema. Y con los hermanos que hablamos ciertas cosas quedamos en un dilema. ¿Será que hablamos con el sujeto o no hablamos? Pues que no sabemos si es miembro o no es miembro. ¿Le hablo como hermano o le hablo como anciano? ¿Me está entendiendo? Porque a veces tanto nosotros como los hermanos no tienen conciencia de que ahora son miembros y tienen que someterse. Y nosotros no tenemos conciencia cuáles son los miembros a los cuales debemos cuidar. ¡Qué confusión! Pero en la práctica está sucediendo eso. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros debemos visitar, acompañar, aconsejar, corregir. Y uno a veces no sabe hasta dónde puede visitar, hasta dónde puede aconsejar, hasta dónde puede corregir. Porque no sabemos quién es quién y quién no quién, ¿cierto? ¿Sí ven la confusión que a veces tenemos, hermano? Entonces necesitamos considerar, hermano, el asunto de la membresía de la iglesia un poco con más seriedad. Por causa de estas cosas. Ahora póngase a pensar, no solo porque, hermano, nosotros tenemos a veces tantas cosas que hacer. Póngase usted a pensar. Cuando una persona ya la hemos recibido como nuevo creyente, ya hay un compromiso. Si la persona dice, hermano, necesito que oren por mí, vamos a orar, vamos a visitarle, vamos a acompañarle. Si está enferma, la iglesia puede sacar para ofrendar para allá porque es miembro de la iglesia. Pero el que no, ¿me está entendiendo? Si no sabemos, ¿cómo le vamos a ayudar? Entonces, estas cosas es bueno considerarlas. Hasta donde nosotros somos responsables de las personas que están con nosotros. Hay personas que vienen cada 8 días, vienen cada 20, aparecen al mes. Y uno dice, bueno, son visitantes que escuchen la palabra. Pero definitivamente el día que se enferme, yo no voy a ir a visitarlo al hospital. Como veo obligatorio hacerlo cuando uno de los hermanos está en una situación así. ¿Está entendiendo? Obligatoriamente, si yo viera a usted que usted está pasando necesidad de comer, la iglesia tiene que ayudarle. La persona de afuera ya es diferente, hermano.
Entonces está viendo los compromisos que requiere entender un poco quiénes son los hermanos que son parte de la iglesia. Mire lo que dice Hebreos 13, verso 17. 13, verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores. Ahora, no solo el compromiso de los ancianos o pastores, ahora a los creyentes. Porque la pregunta es: ¿cuál es el rebaño? Y uno dice... Pero a veces hay preguntas entre nosotros que parecen locas porque venimos de un ambiente donde decimos que no hay pastores. Sí hay pastores, hermano. Bíblicamente sí hay hermanos que pastorean la iglesia. Que no tengan el título es otra cosa, pero bíblicamente debería haber una iglesia normal. Entonces yo le preguntaría a usted: ¿cuáles son sus pastores? ¿Sí? Que deberían ser los pastores de la iglesia local, los ancianos. Ahora, no solo que usted sepa, usted se sujeta a sus pastores, hermano. Ahora, los que nos conocen, ustedes saben que nosotros no imponemos nada por fuerza, hermano. Nosotros creemos que el mejor espíritu es el de Cristo, el de amor, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no haya sujeción, hermano. ¿Usted se sujeta a sus pastores? Hay hermanos viviendo unas crisis tremendas, eso es lo más triste, hermano. Y cuando uno se entera, llevan 6 meses así, ya el problema está sin solución. ¿Por qué no pidió consejo? ¿Por qué no pidió a sus pastores que oraran por usted, por su esposa, por su familia, por su hijo, por su economía, por los problemas que está teniendo? Para eso son los pastores, hermano. Hay cristianos que viven como si no tuvieran pastores. No rinden cuenta a nadie, ellos son llaneros solitarios. Entonces, si nosotros queremos tener una buena visión de la iglesia, necesitamos reconsiderar estas cosas que son básicas, hermano. Pero que entre nosotros parece que eso es tan extraño, hermanos. Tan extraño que para algunos yo pienso que eso es un conflicto. Yo decía: ¿será que predico esto? Duré como varios tiempos no sabiendo si en la reunión de varones, en la iglesia y todo, porque definitivamente es tanto el desorden y la anormalidad, aunque pensamos que somos iglesias normales, que estas cosas se vuelven extrañas, hermano. Entonces los ancianos necesitan saber cuál es el rebaño, y el rebaño necesita saber cuáles son los ancianos, sus pastores, para que puedan cuidar de ellos, ¿cierto? Dicen, pues no diga así como por si... ¿Lo está leyendo ahí, hermano? ¿Lo está leyendo ahí? Dice: obedeced a vuestros pastores. Y mire esa frase: sujetaos a ellos. O sea, la Biblia enseña que debe haber una obediencia y una sujeción. Ahora, también la Biblia enseña que los pastores no se pueden enseñorear de la grey. Pero hay cosas que a veces uno habla que son de parte del Señor, hermano. Que los hermanos harían bien, sabiamente y bíblicamente, en un espíritu correcto, obedecerlas, someterse. ¿Sí? A veces hay cosas sencillas, hermano, pero que si los hermanos consideraron que la reunión es a las 9:30, ¿a qué hora deberíamos llegar? 9:30. ¿Sí? ¿Por qué se toma esa decisión y no a las 10:30? Por cosas que ya nos hemos pasado en el pasado y consideramos a la mejor hora. ¿Por qué el domingo y no el sábado? Porque con cosas que ya hemos considerado para que es mejor el domingo y no el sábado. Porque tantas cosas, hermano. Y la iglesia haría bien. Y ahora, si usted tiene ciertas dudas, no duden en acercarse, no duden en preguntar. ¿Sí? Siempre estamos abiertos. Yo no pienso que haya una persona aquí que haya dicho: hermano, queremos hablar con ustedes, que le hayamos dicho que no. O que le hayamos dado una cita para 2 meses, 1 año, adelante, ¿no? ¿Cierto que aquí no se ve eso, hermanos? ¿No? Aquí estamos abiertos a la comunión. Y sujetaos a ellos, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Y el asunto es serio, hermanos. Como quienes han de dar cuenta. O sea, hay personas que van a dar cuenta no solo por lo de ellos, sino por los otros. Cosa seria, ¿no? Y mira, ahora le devuelve, o sea, él va poniendo responsabilidad, ¿no? Pero mire lo que llega y dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hay hermanos que en su actitud nos alegra, hay otros que nos da como: Señor, si lo viste, y uno quejándose en oración, en vez de estar orando por el hermano para bien, uno quejándose delante del Señor por el...
No debería ser así, ¿cierto? Porque esto no es provechoso. Entonces a los nuevos creyentes hay que recibirle y enseñarle estas cosas, hermano. ¿Sí? Y la iglesia tiene que tener discernimiento, hermano, en saber quiénes son sus miembros. ¿Cuáles son los hermanos que podemos considerar miembros en el aspecto visible y local de la práctica de la vida de la iglesia? Amén. Entonces, hermanos, yo podría decirles que vamos a tener algunos cambios este año, hermanitos. Vamos a considerar algunos asuntos seriamente. Y el Señor nos ayude, hermanos. Siéntase que no queremos cerrar las puertas, al contrario, queremos abrirlas más. Pero necesitamos poner en orden algunas cosas que hasta el momento consideramos deficientes. Amén. Ore por nosotros, para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé gracia, nos dé entendimiento por su palabra. Y siéntase amado, porque de todos modos seguramente vamos a tener que hacer una cosa que nunca hemos hecho con todos, pero eso va a ser bueno para la iglesia, hermano. Yo sé que el Señor va a ayudarnos a algunos, va a encaminar a otros, va a alentar a otros y también va a generar un compromiso de la iglesia. Amén. Señor, nos ayude.